Ya, como estábamos recapitulando, ¿no? Estábamos viendo que ya habíamos hablado de las escaleras y los barandales, ¿no? La seguridad del caso, el mantenimiento del caso, ¿no? Las escaleras obviamente tienen que tener barandales y en algunas zonas de pateras, si es necesario, también obviamente en el diseño hay que considerar eso, ¿no? Y el mantenimiento. Ustedes saben, los fondos que son a veces con cerámicos, con mayólicas, si no hay buena higiene, van a formar una pequeña capa y eso va a contribuir quizás a que haya un riesgo de accidentes mayor. Bueno, en la seguridad sanitaria, como casualmente por eso se les estaba mencionando, evitar materiales cuyo recubrimiento contribuya a que haya sustrato de materia que fomente el crecimiento microbiano, ¿no? Como en el caso de algas, de cianobacterias o de mohos, de hongos que hacen no solamente el problema al ser una superficie no muy lisa, sino un poco fácil que se deslice, también contribuye a la calidad del agua y por ende a la calidad de las personas que utilizan este tipo de actividades. Previsión de riesgos de accidentes, definitivamente, bueno, ¿no? O sea, los diseños tienen que estar diseñados de tal manera, por eso es que pasa por doble autorización, ¿no? La autorización de la autoridad de salud, la de la municipalidad y obviamente de del que les está haciendo el diseño para ver los posibles problemas que pudieran haber en la construcción de las piscinas, ¿no? Y de las instalaciones accesorias. A veces cuando hablamos inspección, evaluación o calidad de las piscinas solamente nos centramos en la piscina. Claro, definitivamente es el punto más importante, pero para que la piscina en sí, el estanque, mantenga la calidad deseable, tienen que haber instalaciones en paralelas que deben contribuir a eso, ¿no? Por ejemplo, las duchas, inodoros, todo lo que es con respecto a los servicios higiénicos, tienen que también estar en buen estado, porque ahí es la primera limpieza, la primera higiene general o la final también cuando terminan las actividades de los usuarios. Si nosotros queremos mantener una piscina limpia, el plan de las primeras, si las instalaciones están lo suficientemente adecuadas, todos los usuarios van a desarrollar esa costumbre de hacer su higiene previa de eso. Muy aparte que en algunas piscinas se pueden ver externamente duchas para volverse a limpiar y aparte del lavapiés antes del ingreso de las personas a las piscinas o a la inversa al salir para bajar la cantidad de cloro. Y esos lavapiés tiene una función, como posiblemente ustedes conocen en las industrias alimentarias, como los pediluvios que deben estar cambiándose constantemente el agua. En este caso tienen que estar limpiándose esa estructura. La idea es esa, ¿no? De que sea un medio transitorio entre un medio que queremos garantizar la seguridad como las piscinas frente al medio externo del cual venimos a tener un disfrute en este tipo de instalaciones, ¿no? Hablan las especificaciones, por ejemplo, de una ducha por cada 60-70 metros cuadrados de piscina, de lámina de agua. Para ambos sexos, piscinas de uso público, hacen las observaciones, hablan, por ejemplo, acá ya mencionan el lavapiés, cuyo largo no sea mayor a 3 metros con solución desinfectante. Acá estamos hablando de el 0,1% de cloro libre. Esa es la importancia de mantener, ¿no? O sea, son como prefiltros para asegurarnos que las piscinas sean lo suficientemente limpias. Y eso en inspección, en vigilancia también hay que remarcar, o sea, no se trata de por tener una piscina y no dar las facilidades del otro,
O sea, muchas veces se queja que el público es así, el público es así, pero a lo mejor las mismas instalaciones no dan las facilidades previas para que estos estanques se puedan mantener de una manera adecuada. Continuamos también con servicios higiénicos, nos habla las cantidades, las proporciones que deben contar un inodoro, por ejemplo, por cada 100 o 200 metros cuadrados de lámina, tanto para, está además de decir, independizado para varones y mujeres, ¿no? Los baños. Y en los varones esto es básicamente de acuerdo al reglamento de edificaciones y construcción, obviamente se incluyen también los inodoros, ¿no? Como ven hay información que se extrapolan con otras normativas que existentes, ¿no? Un lavatorio cada urinario para cada persona. Bueno, dispondrán de papel higiénico, toallas descartables, secador de manos, dosificador de jabón líquido. Acá están incidiendo en qué facilidades de sanitización, de higiene está proporcionando el establecimiento a los usuarios. Estamos dando una cultura, ok, yo estoy pagando, hoy estoy ingresando a una piscina, pero qué facilidades, aparte de las de infraestructura, y que también que puedo proporcionar, ¿no? Entonces yo ya voy creando estoy sensibilizando, creando una cultura de la limpieza. O sea, no se trata de ir de frente. A veces tenemos la costumbre, ok, por ejemplo, uno ha venido a hacer su actividad deportiva, un fútbol, un fulbito, y de frente pagan y de frente entran a la piscina porque sienten calor, no se van a bañar. Pero ok, para una persona eso es válido, ¿no? Bueno, pero cuando es un bien que todos lo utilizan en común, no todos, hay que ser un poco también consciente que tanto para el administrador como para los otros usuarios, que no es la manera correcta como se debe actuar. Es un poco irresponsable porque al final tu derecho termina en el derecho que comienza el del otro, ¿no? Entonces es un poquito también a los administradores. Es cierto, ustedes necesitan, a lo mejor no quieren tener en un día recargado una cola demasiado de gente y ya que vayan, ya no entren hagan el aseo previo, pero por eso es que a veces llegamos a lugares en extremo, ya bueno, son medidas que no entran a piscinas si ustedes no tienen la gorra o no tienen las gafas, ¿no? Todas las gorras para que no, porque los pelos al final van a tener el problema de filtración, todo eso, ¿no? Pero no es tanto, no hay que verlo por un tanto el problema de mantenimiento de la piscina, sino también por la salud de sus clientes, ¿no? Eso es más que todo, hay que remarcarles a los conductores, a los dueños de estos establecimientos. Contar con sistemas adecuados de abastecimiento de agua y de sistema de evacuación de aguas residuales, vestuarios y servicios de higiene. Claro, muchos a veces, como le digo, el problema a veces se enfoca en el estanque, en el espejo de agua, y se descuidan de las instalaciones que son conexas, que son complementarias y necesarias, ¿no? Entonces el agua ya, por ejemplo, pueden tener problemas en algunas temporadas con el abastecimiento de agua y sencillamente descuidan toda la zona complementaria. Entonces creo que todo va en paralelo, ¿no? Si estamos hablando que esas instalaciones que son los servicios higiénicos, el lavapiés, ¿no? Entonces, hasta los mismos vestuarios nos contribuyen previamente a que el estanque se mantenga de la manera más higiénica, más saludablemente posible. Está además decirle que tienen que ellos prever que deben contar con suministro de agua de calidad adecuada. Pónganse en el caso, de todas maneras, lo que se está manteniendo la piscina es con cloro. Es una sustancia química, pero que de todas maneras va a un poco como podríamos decir, va a tener cierto efecto sobre la piel del organismo, porque no es es una sustancia que obviamente está funcionando como desinfectante, más si asumimos que la piel ha estado humedecido bastante tiempo en la piscina, ingresa a bañarse, después al salir para supuestamente retirarse el exceso de cloro,
a una ducha, que su tanque elevado de agua está sucio, ¿qué están ustedes contribuyendo a eso? Entonces, ser un poco más responsables en los servicios que brindan, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un lavapiés. Ahí justo al otro lado, justo le menciono, este es un lavapiés que está en la zona externa. Algunos le pueden agregar ahí también una ducha, pero el problema es que si le agregas la ducha también vas a diluir la cantidad del cloro residual, ¿no? Que era 0,1. Entonces, pero son estrategias. Si yo tengo un lavapiés a continuación una regadera, no hay ningún inconveniente. Entonces, son medios que nos van a permitir a mantener la limpieza adecuadamente. Los vestuarios, habíamos visto los servicios higiénicos, los vestuarios también, ¿no? O sea, mantener los vestuarios lo más limpio, más adecuadamente. Y el diseño tiene que ser lo más que pueda haber la mayor iluminación posible, ¿no? De los diseños que sean los, porque eso va a contribuir a que también cuando se hagan las actividades de mantenimiento faciliten que al personal de mantenimiento hacer de una manera mucho más prolija. Acuérdense que, por ejemplo, en temporada esto va a haber un efecto por cerca de la piscina, va a haber un efecto de condensación. A veces lo que sucede, por ejemplo, en algunos lugares donde hay concentración de humedad, puede ser los gimnasios, las saunas, se van a concentrar y por no haber hecho un buen diseño en vestuarios y ventilación ya estamos teniendo el problema de hongos a nivel de las paredes, ¿no? Y eso va a traer el problema al ser relativamente cerrado, ser una zona húmeda, eso se va a absorber con bastante facilidad, ¿no? Entonces tenemos acá los vestuarios separados por sexos, las cabinas individuales en el área mínima. Bueno, la idea es que y cada vestuario disponga de una fuente de agua como bebederos sanitario adicional. Bueno, esa es la normativa, pero la idea es que por lo menos el vestuario sea que cuente con las condiciones de diseño e higiene adecuada, ¿no? Es lo importante, ¿no? Los bebederos que ahora recién se están viendo un poco más seguido en los gimnasios es una manera de incentivar también, ¿no? A evitar también utilizar las botellas descartables de plástico y eso. Pero la idea es que por lo menos los servicios higiénicos cuenten con todas esas facilidades conjuntamente con los vestuarios, ¿no? Acá estamos hablando de iluminación y ventilación. Bueno, están hablando de que deben contar con iluminación artificial. Bueno, es para que facilite la limpieza. Acuérdense que si utilizan a veces han diseñado con suelos cerámicos, generalmente a veces de color oscuro, entonces a veces todas las personas utilizan las piscinas, las duchas, entonces a veces tiende a ser un poco húmeda, entonces deslizante, resbaladiza. Entonces un lugar oscuro podría contribuir aún más que en un momento dado de afluencia de público que puedan haber accidentes por deslizamiento, por que se puedan resbalar en el suelo. Claro, obviamente hay un mantenimiento permanente de los pisos, pero a veces la afluencia de público en un momento determinado, a veces tenemos el mantenimiento se puede hacer muy constante, entonces cada media hora, cada cuarto de hora, entonces hay que prever que la iluminación nos va a ayudar también para que los usuarios tengan en cuenta por dónde transitar, ¿no? Nos habla de iluminación tanto natural, abierta, cerrada, bueno, piscinas climatizadas, ¿no? Acá nos habla de una temperatura entre 24 y 28 grados y sé que deben considerarse las higienes con las climatizadas, justo lo que estábamos hablando, también considerar la condensación del agua que puede contribuir al fácil hongueo de algunas paredes cuando a veces no el mantenimiento, el pintado no está bien hecho o cuando todavía se utiliza este sistema de mayólicas con un fraguado entre mayólica y mayólica que es relativamente amplio, donde ahí se van a
van a proliferar ya sea hongos o algunas pequeñas cianobacterias, pero sobre todo hongos, ¿no? Levaduras, sobre todo mohos. La humedad relativa no debe exceder al 70%. Colocar termómetro y un higrómetro. Ya hay en el mercado termohigrómetros a la vista del usuario. Sí hay. El termómetro para ver la temperatura, el higrómetro nos va a determinar la cantidad de humedad del ambiente, ¿no? Y tomar las condiciones necesarias de ventilación, de mantenimiento de las zonas conexas como son los vestuarios, los servicios higiénicos, duchas. Se ubicarán en lugares totalmente independientes con suficiente delimitación y separación. Desinsectación y desratización. Bueno, definitivamente se tiene que contar con un plan, acreditar un plan de control de plagas, ¿no? Eso nos va a permitir evitar problemas adicionales. Más ahora en el programa de piscinas saludables se incluyen, ¿no? Que acrediten que no haya ningún problema de control de problemas con respecto a plagas originadas por insectos, ¿no? A raíz de lo que ya hemos visto, ¿no? De los insectos tipo Zika, el anófeles, ¿se acuerdan? Y el Aedes aegypti, ¿no? La desinsectación, bueno, eso es ya criterio de cada uno. Acá dice uno cada 6 meses y como un mínimo un mes antes de su apertura. La desinsectación ya va a ser de acuerdo a la carga que puedan contar en su establecimiento, ¿no? Cada 6 meses puede ser menos, puede ser más, pero tienen que ser responsables ante el servicio que ustedes dan a su clientela. Residuos sólidos, las papeleras, cada 4 papeleras cada mayor a 15 metros cuadrados de zona de descanso. Condiciones de higiene y seguridad. Bueno, acá tenemos un sistema de recirculación de una piscina según el reglamento sanitario, ¿no? Ahí tenemos el esquema que ya hemos visto casi similar. El retorno, el agua de descarga de retrolavado, una pequeña electrobomba y el filtro, ¿no? Filtro de antracita y cuarzo, ¿no? Que es para limpiar el agua. Tenemos, complementario al reglamento de piscinas, tenemos la directiva sanitaria 033, DIGESA 02, ¿ya? Ahí también incluyen algunos puntos específicos que puedan habernos estado bien claros en el reglamento de piscinas, ¿no? Por ejemplo, habla de la recirculación del agua, que debe constar para poder acreditar que se hace la recirculación del agua, debe contar con bombas de agua, trampa para pelos, por eso algunos establecimientos piden la gorra, bueno, ya es criterio eso. Sistema de tuberías de válvulas y manómetros que son indicadores, y el manómetro que obviamente estén funcionando, porque a veces uno baja al cuarto de máquina y sencillamente la aguja está indicando otra cosa que no necesariamente nos indica la relación de presión, así hasta qué punto nos puede acreditar si el equipo está operativo o no. Filtros, equipos de desinfección, desnatadores, como ya hemos visto, de acuerdo a lo que la ley les indique, boquillas de retorno, succión de fondo y opcionalmente boquillas de aspiración y calentador. Ejemplos de electrobombas, de filtros, de electrobombas para pelos. La recirculación, ¿no? Es algún punto bastante que se está remarcando y que tanto a los operadores de piscinas como a los que hacen las inspecciones siempre remarcar sobre este punto, ¿no? Porque nos está indicando que a veces hasta qué punto se está oxigenando el agua, se está limpiando. Esto nos va a indicar, nos va a dar una idea de con qué frecuencia es el mantenimiento del agua. Muy aparte que se puede hacer cada un determinado tiempo
el desagüe general, se seca la piscina y se vuelve a limpiar todo eso, muy independiente de eso, ¿no? Desinfección, ¿no? Como se les dice generalmente, es el cloro, es el producto de desinfección por naturaleza, que se emplea, ¿no? Y es el que facilita las limpiezas en general. Con sus pros y sus contras, el cloro siempre va a ser el mejor, ¿no? Hay otros sencillamente que podían usarse, como el bromo, pero también el problema, hay que entender que el bromo también actúa a pH relativamente altos, ¿no? Entonces su actividad es mucho mejor a pH altos. Y eso a veces un poquito que nos dificulta eso. Y definitivamente la estrella es el ozono. Pero para el ozono, aparte de los costes, estamos también teniendo, hay que tener en cuenta que hay instalaciones propias para esta edificación. Si las instalaciones en buen momento las tienen, pues también hay que hacer una evaluación del mantenimiento de estos equipos, ¿no? Parámetros, ¿no? Acá tenemos algunos metros que nos mandan. Estábamos hablando tanto del cloro residual, ¿no? Entonces acá tenemos el cloro residual, como hemos visto, en el agua es a partir de 0,5, acá bueno, es recreativa, es casi el valor es casi similar entre 0,4 a 1,2 miligramos por litro, ¿no? Parte por millón. Entonces ese es el margen en cual el cloro en la piscina debe contar, ¿no? Más allá, entiéndase que el cloro tiende a evaporarse al transcurso del tiempo, pero debe contar con esa cantidad mínima. Son los valores deseados, ¿no? ¿En qué parámetros en eso? Ustedes van a verlo de acuerdo, primero, a la dirección del viento, donde está emplazado la piscina. Segundo, la cantidad de público con las cuales están trabajando. Ustedes van a tener que calcular en qué momentos, cada cuánto tiempo van a tener que hacer la cloración, si se mantiene a lo largo del día, y los valores que no excedan por el problema que vamos a ver quizás de irritabilidad. Hay parámetros paralelos en el caso que desearían utilizar el bromo como un desinfectante, ¿no? Y en el caso del ozono no está indicado, ¿no? Con respecto a las playas, bueno, las playas son también de recreación tanto natural como porque también es un hábitat, es un ecosistema propio que nosotros somos como invitados cuando hacemos actividades recreativas en la playa, pero ya de por sí hay en las zonas de playa, ya sea rocosa o arenosa, en la zona litorina, del litoral, ya hay un ecosistema propio y nosotros tenemos en lo posible de que ese impacto sea tan negativo y ya suficiente. Ya hemos visto con algunas actividades anteriormente con respecto a lo que es el agua para consumo humano, y no tendríamos por qué aún continuar alterar aún más de lo que ya hay hábitats que ya han sido modificados por la actividad del hombre, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso, ¿no? Nos hablan, sin embargo, la contaminación de la playa puede resultar que los nadadores se enfermen. Bueno, casualmente es eso, ¿no? O sea, alteras un hábitat en el cual tú estás de huésped y vas a llevar los hábitos que a lo mejor haces en condiciones que son propiamente que ya están antropomizadas, o sea, donde está la población. O sea, piensas hacer tu barrio en una playa y no es dable, ¿no? O sea, llevar muchas costumbres que van a originar problemas ya de contaminación, y de por sí ya a veces hay problemas que ya vamos a ver un poquito más allá, ¿no? Ahí al igual que en las piscinas, hay un programa de playas saludables que está regido por una de las normativas, la directiva 038 también, del MINSA, DIGESA la versión 02,
que es el procedimiento para la evaluación de la calidad sanitaria de las playas del litoral peruano. ¿Qué criterios emplean esta directiva sanitaria? La, la limpieza, los servicios higiénicos y la calidad del agua. A ver. Acá tenemos esto. A ver, un momento. A ver. No, entonces, no estábamos viendo esto con respecto al criterio de limpieza de la playa. Tiene que estar libre de residuos en la arena y en las piedras, contar con tachos de basura, y esto se califica de acuerdo a... Hay un sistema de calificación para los establecimientos saludables, pero acá yo lo que ven, la idea es que más o menos son principios generales y fácilmente monitoreables a evaluación. Primero, por ejemplo, si ella... se puede decir que una para este ítem de limpieza de la playa es buena si hay ausencia de residuos sólidos. Regular si hay de 1 a 15 unidades o grupo de residuos sólidos en 10 metros cuadrados, y mala cuando sobrepasa los 15 metros cuadrados. También se consideran los recipientes para residuos sólidos. Se considera válido que están presentes si es que están disponibles y en buen estado, y ausentes si no están en las playas o sencillamente están en mal estado, ¿no? Ahí tenemos al lado una playa que aparentemente trató de alguna jurisdicción municipal, porque esto está muy intercalado. Si bien hay una actividad de monitoreo de las autoridades de salud de carácter nacional como regional, estos están bastante relacionados con los municipios, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos esta municipalidad tiene su manera de gestionar los residuos sólidos, ¿no? Okay. Acá tenemos, son fotos de la Costa Verde. Casualmente lo que se trata de marcar, por ejemplo, tenemos una playa que no necesariamente es arenosa. Acuérdense para recordar que la parte de la Costa Verde en Lima es un acantilado, es un barranco, a partir del cual artificialmente se comenzó a construir, hacer las playas, ¿no? Se dice en parte con material de una vía de circulación que es la vía expresa, y con material particulado. Entonces estas playas tienen que ser constantemente darle mantenimiento. Y lo que ha sucedido acá, que no se han estado dando el mantenimiento, y aparte se han construido algunos otras hay algunas otras edificaciones en la zona del litoral que han impactado con el litoral de las playas, ¿no? Entonces acá vemos básicamente franjas de playas con piedra, ¿no? Acá en el caso de la Costa Verde es una coordinación, la gestión es coordinada bajo la responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y así como de las municipalidades distritales ribereñas. Entonces ahí aparentemente parece que
un poquito que hemos tenido ese problema ya de tiempo, ¿no? Básicamente donde vemos esto se veía en las playas del distrito de Miraflores y ahora ya lo estamos viendo en Barranco, que es la siguiente. Con las consiguiente que ustedes pueden ver en edificaciones. Estábamos hablando de hábitats naturales. Entonces nosotros tenemos que aprovechar. Lima es una población con 9 millones de habitantes que está al lado del mar. Entonces lo que queremos aprovechar son espacios naturales que son las playas. ¿Y qué estamos acá? En lugar de un poco aprovechar al máximo estos ambientes, ya sean modificados por el hombre, tratamos de traer, como decimos, nuestras costumbres propias de ciudad hacia zonas que son supuestamente recreativas más naturales. La zona de ribera, que es de costa, que de playa, de franja de playa, que se ha vuelto de piedras, y al lado que tenemos construcciones en las cuales se están edificando otro tipo de edificaciones que no necesariamente que no cumplen una función que remarque directamente complemente al servicio de playa, ¿no? Después tenemos los servicios higiénicos, es otro punto que se ve. La presencia de servicios higiénicos, si están disponibles y limpios y en funcionamiento, se da como válido. Sencillamente no se contabiliza que una playa cuente con servicios higiénicos si no los tiene o sencillamente están sucios o no funcionan. La calidad de agua en la piscina. Acá nos adelantamos un poco a piscinas porque como está los valores, los criterios están muy relacionados con las playas en sí, que les quería adelantar estos puntos. Acá la calidad del agua, dice uno de los calificativos, es que esté libre de bacterias y microorganismos perjudiciales a la salud. Ahí también tienen que trabajar mucho también tanto los gobiernos regionales como los municipales cuando tienen los desagües que prácticamente terminan y se evacúan directamente a las playas. Ahí tenemos el control de la calidad microbiológica de las aguas de playa, ¿no? Y la calificación, ¿no? Se da hasta una cantidad máxima, en el caso de aguas microbiológicas, máximo hasta de 200 NMP, ¿no? Es para que buscan un indicador de calidad sanitaria que son los coliformes termotolerantes. Una presencia mayor a 200 NMP, que es una medida, ya habíamos visto UFC, en este caso es NMP, número más probable que se trabaja, es una metodología que se trabaja por tubos múltiples. Pasado este valor de 200 NMP o 200, este número más probable mayor a 200, es considerada una agua de playa no válida, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de estos programas de playa saludable, de establecimientos saludables, en este caso de playas? Reducción de la exposición de la población a playas no recomendables sanitariamente, ¿no? A veces eso también tenemos, a veces subestimamos cuando a veces ahí están las banderas con colores que nos indican si es saludable. Es cierto que hay las banderas que a veces ponen algunas autoridades como la Policía Nacional en alguna zona de la playa con respecto a la fuerza de la marea que puede haber, pero también hay otras banderas que son las banderas que nos indican la calidad sanitaria de la playa. Entonces tenemos que nosotros como consumidores también, como usuarios de las playas, tener en cuenta eso, ¿no? Mejoramiento de la atención del gobierno local en el cuidado sanitario, como ya se les ha dicho, ¿no? Es una implicancia de los municipios bastante, no importa sea provincial, seas municipio de poblado mayor o distrital, creo que tenemos responsabilidades en que eso sea, y los que están en las direcciones de salud, en las autoridades de salud también de que se haga cumplir esas funciones que les han sido delegadas, ¿no?
Mejoramiento de la venta de expendio de alimentos. Lo ideal es que no debería haber, pero ¿qué podemos hacer? Son costumbres que un poquito que tenemos que manejar eso. Entonces, la ideal es que esta venta y expendio esté lo más alejado de la zona de playa, prácticamente en las zonas cercanas a las veredas que colinden a las partes ya fronterizas del ingreso, a los ingresos de las playas, y modificación de los comportamientos de los veraneantes, ¿no? Ya lo vamos a ver a una imagen sobre el comportamiento de los veraneantes. Para las necesidades primarias de abastecimiento, acá entonces vemos esto de los usos de agua, dice, ¿no? Ahora regresamos a los usos de agua. Siempre volvemos a ver esta lámina, esta presentación es básicamente para recalcar cuál es la importancia que debemos darles a el uso de agua, ¿no? Acá vemos las necesidades primarias de abastecimiento y de recreación. Acá las playas, aparte de ser recreativas, tenemos que, al ser estacionarias, también tenemos que recalcar los hábitats naturales que son propios de las playas, ¿no? Por ejemplo, acá hay zonas, por ejemplo, estas zonas son de humedales cercanos a las playas o a las albúferas, que si bien es una mezcla de agua salobre, una mezcla de agua dulce o de manantiales con el agua de mar, contribuyen a la riqueza, es una riqueza que tenemos básicamente en toda la costa y que a veces por no ser manejados adecuadamente se están perdiendo, ¿no? Al otro lado tenemos la clásica catedral, que es en la zona de Paracas, que es una reserva natural, ¿no? Y que deberíamos aprovechar no solamente para recreación, sino que muchos espacios se mantengan como tal. Antiguamente uno iba a la zona de Lima y encontraba sencillamente un tipo de crustáceo pequeño que, bueno, era el muy, ¿no? Entonces había y eso se podía encontrar, y algunos más osados lo podían consumir con un poco de limón porque su cubierta cuticular es relativamente blanda, ¿no? Cosa que ahora es bastante improbable que lo podamos encontrar. Por eso volvemos a tomar el punto del desarrollo sostenible, o sea, ok, el beneficio, la recreación, pero todo tiene que buscar ese equilibrio, y ese equilibrio no que quede solamente en decir, sino en presentar propuestas que pueda llevarse a buen término esto de los mantenimientos de las áreas recreativas en general, ¿no? Y que se fiscalice, ¿no? Porque hay normas, como estamos viendo, y que solamente es cuestión de aplicarlas, ¿no? Y verificar. Ahora tenemos, bueno, las aguas y transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces acá en las aguas y enfermedades, como ya hemos visto anteriormente, es muy similar, ¿no? A lo anterior. El esquema en este caso, el agua es causada principalmente por la presencia de microorganismos, sustancias biológicas, toxinas, excretas y sustancias químicas que no son propias a las aguas de piscina y alteran la salud de las personas. Asimismo también sería el mismo enunciado para las aguas de playa y los suelos de arena y de piedra que alteran la salud de las personas, ¿no? Ya sea en una piscina o ya sea en un ambiente natural como son las playas, siempre la idea es mantener las condiciones de saneamiento las más adecuadas posibles. Las vías de contaminación, acá ya hablamos a las que ya hemos conocido, que son las vías de ingesta de agua, comiendo, bebiendo. Tenemos la vía de contacto directo, ¿no? Del cuerpo, ya sea a través de la piel o las mucosas. La otra, como ya dijimos, la ingesta de agua, porque ya sea en las playas que hay esas costumbres bueno,
No está mal alimentarse, al final es un espacio recreativo, pero hay que saber dónde, en qué espacios alimentarse y a veces las condiciones, cómo están preparadas, que desconocemos, van a contribuir a que haya estos problemas relacionados con la salud. Durante la higiene personal, lavado de manos y baño, casualmente se está remarcando tanto en piscinas como en playas los servicios complementarios, que son los servicios higiénicos, los vestuarios, y en el caso de las piscinas también los lavapiés, ¿no? Todo lo que sea complementario. Enfermedades metaxénicas, ¿no? Bueno, acá es casi similar, los charcos de agua. Tenemos casualmente ya en los programas de piscina saludable ya están incluyendo que puedan garantizar que hay un control vectorial, un control de insectos, ¿no? Para evitar que sean fuentes de propagación de estos insectos, ¿no? En las piscinas sobre todo, ¿no? O sea que a veces se propagan estos tipos de insectos que son definitivamente de aguas continentales. Acá hablamos de almacenamiento de agua adecuada, eliminación de charcos y almacén de fumigación y control vectorial. Acá tenemos casualmente piscinas, ¿no? Estamos viendo las piscinas que siempre deben haber el mantenimiento adecuado. Hay la vigilancia, la seguridad, obviamente, que bueno, para los nadadores. Acá tenemos playas, pero no son playas de la costa desértica peruana, ¿no? Sino son playas en la Amazonía peruana, que generalmente ustedes saben para el día de San Juan o en la época que hay épocas en a lo mejor el verano seco, perdón, el verano que le dicen que es el invierno seco en la selva, en la zona selva, en la amazónica, en la zona de sierra, pues mucha gente va a las playas, ¿no? A las playas que se forman en las zonas ribereñas de los principales ríos y vemos las condiciones son muy similares a las que podemos a veces encontrar en las playas de la costa Pacífico, ¿no? Entonces es un poco que tenemos que tomar en cuenta ante, cómo podemos manejar los problemas de salud, ¿no? O sea, eso no estamos dando. Entonces volvemos a lo que son los criterios con respecto a las enfermedades metaxénicas, este afiche que ya lo hemos visto, de mantenimiento, de evitar la proliferación de criaderos en casa. También acá tenemos otro similar, otro acá similar. Enfermedades zoonóticas. Bueno, acá estamos hablando también, similarmente, es agua y estamos hablando también de la leptospira, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado tanto ahí. Es la costumbre de a veces llevar los animales a las playas y hay que saber utilizar los criterios, o sea, la cosa tampoco no es a rajatabla prohibir, son patrones culturales, estamos hablándole con el problema de las hemos visto ahorita, vamos a ver las diarreas agudas, hemos tenido un problema de cólera hace más de 20, 30 años y no hemos cambiado lo suficiente, entonces tenemos que trabajar mucho con patrones culturales definitivamente. Podrán llevar las mascotas, pero no vas a llevar a zonas, a playas donde hay donde hay en días o en momentos hay que bastante gente, entonces eso va a contribuir definitivamente a que pueda proliferar cualquiera de estas enfermedades zoonóticas, ¿no? No contribuir definitivamente con eso, ¿no? Por ejemplo, acá, como les decía, ¿qué sentido tiene ir a una playa y hay que, hay que, hay que aprovechar al máximo estos espacios naturales que son propios, ¿no? El término no sé si sea el adecuado, no desnaturalizar el sentido de las playas. Por ejemplo, acá uno va a una playa, aquí a montarse a caballo. Uno va a una playa que muchos municipios en la playa
no teniendo la cantidad suficiente de espacio de ribera, de arena, de tierra, el poco espacio lo utilizan que para hacer complejos polideportivos, otras cosas. Esos criterios tenemos que un poco manejar, ¿por qué? O sea, no se trata de, ok, si yo tengo el espacio suficiente, lo puedo hacer, ¿no? O sea, comparar el espacio de playa que puede tener Copacabana, en donde hay en Río de Janeiro, con lo que tenemos en algunas playas, y a eso aunarles infraestructuras que en lugar de contribuir a ampliar al disfrute de estos espacios de recreación, lo que nos ayudan es a empobrecer, ¿no? Estos tipos de espacios. Los animalitos acá también vemos que a veces, como se les mencionó, pueden ser útiles, ok, pero hay que saber balancear cuando, si son playas muy asiduas, no hay necesidad de exponer aún más estos problemas de salud, ¿no? Entonces tenemos que contrapesar, a veces tenemos jaurías, animales que a veces ni siquiera tienen a veces dueños, o si tienen los dueños, los dueños se hacen desentendidos. Entonces, en ese sentido tenemos ya el antecedente de lectospirosis, no necesariamente en playa, pero tenemos que prever todo lo posible, ¿no? Acá tenemos otra, la actividad de los municipios casualmente, ¿no? Cómo se hace el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? De agua de desagüe. Antes se hablaba mucho en la zona de la costa Pacífico, se hablaba mucho de las famosas empresas pesqueras, pero nosotros lo tenemos más cercanos, tenemos acá estos ejemplos de cómo de una manera ingeniosa, entre comillas, contaminamos estos cuerpos de aguas innecesariamente, ¿no? Volvemos a las enfermedades diarreicas que ustedes ya lo han visto. El, el enunciado también, solamente para hacerles recordar. La lista de enfermedades que ya hemos mencionado, la Escherichia, las salmonelas, Shigella, Campylobacter, que ya lo hemos detallado, Aeromonas, Vibrios, Yersinia, Yardias, Entamoeba, Cryptosporidia. Acá un poco que es cuando son parasitosis, eso también puede contribuir a que estén presentes sobre todo en las piscinas, ¿no? Entonces yo creo que también es responsabilidad, primero la higienización de los usuarios, ¿no? Definitivamente previo al ingreso a las piscinas, pero también hay una responsabilidad del usuario. Si sé que hay problemas, que puedo tener problemas de parasitosis, creo que ir a una piscina no contribuye en ese sentido a ser responsable con la salud, con la salud de ellos y de los demás, ¿no? Acá también incidimos en las mismas, en las enfermedades por transmisión de alimentos, que ya lo hemos visto, durante su manipulación, que no se emplea agua potable. Es por eso, ¿no? O sea, cuando vamos a consumir ahí en la playa, hasta qué punto las condiciones, están viendo que se están improvisando prácticamente los vertederos de desagüe. A lo mejor ahí hay hasta problemas de conexión de agua potable. Puede haber, como no. Entonces, seamos sensatos en cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar. La primera foto es la alimentación en las piscinas, ¿no? O sea, si nosotros tenemos kioscos, que estos kioscos en una inspección de piscinas tienen que coincidir con los estándares que se hacen para inspecciones de servicios de alimentación, ¿no? Y evitar que que tengan contacto, que sean lo suficientemente cercanos a los espejos de agua, si no van a contaminar eso, ¿no? Entonces acá va a haber una doble contaminación, ¿no? O sea,
si tenemos kioscos o tenemos cafetines que cuenten con las condiciones y facilidades también para que el personal, en un momento, las personas, los usuarios salgan de la piscina, consuman y antes de ingresar a la piscina puedan hacerse la higiene del caso y evitar hacer la contaminación cruzada. En la otra foto vemos una señora con sus ollas. Bueno, como les dije, la alimentación, bueno, nadie nos privaría de eso, ¿no? Pero el problema es dónde lo estamos haciendo, ¿no? O sea, qué mejor que tener a veces comida llevado de la casa, pero bajo qué condiciones los tenemos. Por ejemplo, podemos tener ahora algunos alimentos en el cual con la temperatura se deterioran más rápido. A lo mejor quieren hacer un tallarín a la huancaína y eso con el calor realmente es rápidamente se va deteriorado, ¿no? Porque encima si vemos que es una olla de aluminio que no cuenta con el frío y encima en las condiciones en las cuales se están sirviendo no contribuyen para nada, sino más bien lo que se puede convertir en un momento de recreación a posteriori va a tener consecuencias con nuestra salud, ¿no? Que no eran las deseadas, ¿no? Acá les hablaba de hábitos, ¿no? Cambios de hábitos. ¿Ve? O sea, traemos cosas, si realmente queremos un bar, pues un bar lo tenemos hay bares, tanto en diferentes pueblos, llegamos a inundar de botellas que ni siquiera muchas veces somos capaces de recolectar y a veces con comportamientos que pueden incomodar a los demás, ¿no? Hay que respetar a los demás. Y llenamos las playas, es una pena, en la costa tenemos una de las playas, tenemos una geografía tan hermosa, pero realmente muchas playas, el descuido es latente, ¿no? O sea, realmente eso es preocupante porque nos dibuja tal como sociedad, como estamos, porque hay muchas playas que están bastante, lo suficientemente alejados de los centros poblados o de municipios que quizás no necesariamente tienen el personal suficiente para controlar esto, pero no esperemos pues que tengamos un municipal al lado para recién estar haciendo tener un poco de respeto hacia el medio ambiente y el respeto a los demás, ¿no? Esto es al lado siguiente, lo que tenemos casualmente es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, dar facilidades a las personas que puedan llevar sus comidas, ¿no? Esto podrían hacer los municipios. En el fondo vemos una especie de kiosco. Bueno, eso puede ser o no optativo, pero la idea es que a los ciudadanos se les facilite comedores donde ellos, que está bastante retirado de la zona de playa, para donde ellos puedan la comida que ellos han llevado, que puedan a lo mejor, por ejemplo, muchos de esos establecimientos hasta facilitarles la cadena de frío o llevar cosas que no se malogren y comer ahí, ¿no? Y tranquilamente, sin el problema que, por ejemplo, si son playas arenosas, que vaya a caer la comida en la playa, estar tirando todas esas cosas y tener ahí al lado servicios higiénicos donde puedan asear todo eso, ¿no? Son cosas tan, o sea, son situaciones que vienen del sentido común, pero realmente en lugar de construir restaurantes para algunos, la idea de las playas es eso, de sociabilizar. Si nosotros vamos a seguir poniendo más cemento en las playas, pierde el sentido y tenemos comportamientos como están al lado, ¿no? O sea, no estamos avanzando mucho en lo que, por más esperemos que estos programas que sirven a alentar, pero también tenemos que poner nosotros como sociedad mucha parte de nosotros. Bueno, acá tenemos el mismo cuadro que hemos visto para agua de consumo humano. Acá no les mencioné mucho, pero les vamos a mencionar algunas enfermedades. Ya hemos hablado por los virus, bacterias y algunos parásitos. Entonces vamos a ver qué más tenemos acá. Tenemos la conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis puede ser de origen bacteriano, puede ser de origen viral
o puede ser de o puede ser de origen alergénico o también o irritante. Una conjuntivitis bacteriana se da por una bacteria que se llama la Chlamydia trachomatis, ¿no? Esto generalmente lo vemos en piscinas, ¿no? Bueno, generalmente se puede más ver eso. Entonces tenemos que tener en cuenta, por eso es muy importante mantener la limpieza de las piscinas, ¿no? Mantener definitivamente la limpieza de las piscinas es constante. Las virales por adenovirus o virus del herpes, menor medida, pero bueno. Es el mantenimiento y el único mantenimiento es con la limpieza y con el cloro. Alérgicas, hay presencias de ácaros, ella me está diciendo también que hay un mal manejo, entonces para que haya ácaros, los ácaros tienden a ser lábiles en la desinfección, no solamente de la piscina, sino del entorno a la piscina. Como hemos hablado, las instalaciones anexas no están funcionando adecuadamente bien, no tienen un buen mantenimiento. Y por irritación por el cloro, que pareciera un contrasentido, como dicen que desinfecte por cloro, pero ocurren problemas de irritación con el cloro, pero tenemos que saber manejar cómo usar bien el cloro y cuándo no usarlo bien, ¿no? O sea, el problema de estas irritaciones se dan básicamente porque el cloro libre es el que va a obtener un poder desinfectante. El cloro con materia orgánica va a interactuar y vamos a tener una especie de un derivado de cloro combinado que se conoce muy bien que son las cloraminas, y este va a exacerbar el problema en la salud de las personas. Entonces, a ver, veamos. Si practicamos la inmersión, es obligatorio usar gafas acuáticas, pues donde nos protegen nuestros ojos de los elementos desinfectantes que nos pueden provocar irritación y los agentes contaminantes que pueden encontrarse en el agua. Con las gafas evitamos también que nuestros ojos se enrojezcan y se irriten por acción del cloro. Bueno, y si nosotros tenemos más allá, vamos a hacerla sumergirnos dentro del agua, pero nosotros conocemos nuestro organismo, tendemos a veces tenemos predisposición a ser un poco menos tolerante a las concentraciones de cloro, pues llevemos también nuestras gafas, ¿no? Nuestros lentes de buceo, ¿no? Es para evitar esos problemas. Además, una piscina debe estar correctamente aireada, ya que cuando el aire circula disminuyen las molestias provocadas por la acción del cloro, como el escozor en los ojos y sobre todo los casos de personas. De las personas con los tejidos conjuntivos y la piel las pieles y la piel muy sensibles, como la dermatitis. Bien, en este sentido, si bien el cloro es un desinfectante y las proporciones en las que se indica son las tolerantes para el promedio normal de los usuarios, pues evitemos la formación de estas cloraminas que se forman por los sedimentos, por las materias orgánicas que van a actuar con el cloro y van a dar este componente que es altamente tóxico en las piscinas y van a contribuir a incrementar el peligro, los riesgos de salud en las personas. Otro problema son las micosis, ahí tenemos el famoso pie de atleta, la tinea piedalis, es una infección micótica, o sea, producidos por hongos, ya sean dermatofitos, ¿no? Dermatofitos o las levaduras. Afectan los pliegues interdigitales y la planta y los poros. Bien. Acá tenemos 3 puntos que son las piscinas en sí, el mantenimiento, la limpieza de las piscinas, el uso el mantenimiento constante de los lavapiés y las duchas y vestuarios que deben, o sea, los servicios higiénicos, o sea, el cuerpo está en contacto con el cloro que en cierta manera podría un poco atenuar la inmunidad natural de la piel, ¿no? Pero es una atenuación temporal.
Por eso cuando uno se retira de la piscina se va a bañar. Pero si las condiciones no están dando tanto en los vestuarios como en las duchas y en los servicios higiénicos, sencillamente va a contribuir a eso. Todo eso tiene que calificarse cuando se trata de ver la inspección de una piscina. El hongo que lo produce sobrevive muy bien en ambientes cálidos y húmedos, lo que hace que las piscinas un lugar ideal para propagarse. Se contagia de manera directa o a través de superficies que hayan estado en contacto con el hongo como toalla. El hongo es realmente relativamente débil a los desinfectantes, pero una vez que se empodera de eso y cae en las personas ya está haciendo cierta resistencia. Entonces el manejo es mantenimiento y limpieza de las instalaciones son definitivas, más allá de los que los usuarios deban tener la higiene adecuada, ¿no? O sea, definitivamente ustedes dan las instalaciones para que se pueda completar ese preparamiento para disfrutar las piscinas. La limpieza debe ser constante, la higiene personal también. Otra enfermedad que tenemos es la meningoencefalitis amebiana. Ahí es un tipo de protozoario que también son parásitos que se ven las amebas. Hay varios géneros, hay como 7 géneros, pero generalmente las que están implicadas más en estas enfermedades son las acantamebas, las naglerias y la balatumia. Estas a veces es por el mantenimiento de las piscinas o de los cuerpos de agua, ingresan por las fosas nasales y en casos muy extraños se adhieren al nervio olfatorio y se alojan en el cerebro a través del hueso etmoides. O sea, hacen una rupta a través de la nariz mucho más directa que puede llegar al cerebro y al infectar las membranas del cerebro que son las meninges, entonces va a formar lo que se llama una infección, no una septicemia, pero va a producir una infección a nivel del encéfalo, ¿no? Entonces y de las membranas que cubren, que son las meninges, y lo que va a producir es una meningoencefalitis. Una vez ahí dice que es capaz de segregar una enzima que destruye la masa cerebral hasta producir una meningoencefalitis. Este microorganismo está presente en aguas cálidas principalmente. Esto hace más de un año se ha tenido acá casualmente en Lima este problema, ¿no? O sea, si le han hecho el seguimiento a este caso, era un niño que han habido varios casos, ¿no? Niños que venían en unas piscinas que habían estado antes en la zona de Loreto. Entonces, aparentemente habrían adquirido, se habían infectado con esta bacteria y con este parásito, con este protozoario, y ha seguido su curso continuo, ¿no? A su vez se han hecho muestreos sobre este tipo de amebas, este tipo de protozoarios, y se han encontrado en muchos muestreos que hay. Entonces, ¿qué está fallando? Está fallando la higiene. Este fue un caso que, por ejemplo, se vio en el estadio, en la piscina de la Federación Peruana de Natación, por ejemplo. Y más allá del origen etiológico que pueda ser, los hallazgos fue que se habían encontrado también este tipo de microorganismos. Entonces, estamos fallando. ¿Qué ha pasado? Entonces, algunas recomendaciones que se hicieron, parece, en ese momento se las tomo acá a colación, ¿no? Para evitar eso y para que no se repita, ¿en qué se está remarcando? En lo que le estamos remarcando anteriormente. Presencia de lavapiés. No solamente presencia, sino también que el mantenimiento constante, el recambio de agua, el porcentaje de cloro y que previamente se hayan higienizado en las duchas, ¿no?
El ingreso de los usuarios debe ser de acuerdo al aforo de la piscina. Eso también va a contribuir, ¿no? El diseño y los programas de saneamiento de las piscinas están en función no solamente al espacio, a las dimensiones de la piscina, sino a la población que los usuarios que van a usar. Una sobreexposición de personas definitivamente no va a poder controlarse por más programa que puedan implementar si no han previsto esas observaciones. Asimismo, las piscinas deben contar con todos los componentes del equipo de recirculación. Como vimos anteriormente, ya en el reglamento se remarcaba la recirculación: bomba, trampa de pelos, filtro, sistema de desinfección automático, línea de succión, sumidero de fondo, desnatadores, línea de retorno, boquillas de retorno. Todo están, primero, que todos esos componentes estén presentes en la piscina y que estén operativos, ¿no? De la misma manera, el agua de las piscinas públicas debe recircularse 4 veces al día y las de tipo privadas de uso público 3 veces al día. Obviamente estos son referenciales, pero tienen que también tener en cuenta la cantidad de personas que pueden llegar a tener en un día determinado. Entonces, si creen que con esto cumplen o es necesario incrementar eso, la validación ustedes lo hacen de acuerdo a la exposición al uso de estas piscinas. Dice allí el fondo, así como el fondo de las paredes deben limpiarse diariamente con aspirado, ¿no? Estamos hablando de la limpieza, ya no solo de la formación de cloraminas, porque al final las cloraminas están compitiendo con el cloro libre residual, que es desinfectante, y al estar bajando la cantidad de cloro, sencillamente va a favorecer la colonización de nuevos microorganismos que van a contribuir a los problemas de salud ya mencionados, ¿no? El cloro libre residual en el agua de piscina debe aplicarse entre, bueno, ya lo hemos visto, entre 0.5 y 1,2 miligramos por litro. ¿Qué más le dice? Vaciar la piscina, realizar la limpieza y desinfección de las paredes, fondo de las piscinas, sistema de recirculación, que está incluido bomba, como vuelvo a repetir, la bomba, la trampa de pelos, el filtro, sistema de desinfección automático, línea de succión, sumidero de fondo, desnatadores y línea de retorno, boquillas de retorno. O sea, la idea no solamente es contar con ese equipo que esté en funcionamiento, sino también darle el mantenimiento adecuado. Los filtros deben ser retrolavados cada vez que el manómetro indique presiones por encima de los valores normales de trabajo especificados por el fabricante, ¿no? Claro, si me está indicando que ya hay un aumento de presión es porque estoy forzando algo. Al estar forzando es que me está indicando que hay cuerpos extraños que están ejerciendo esa presión y por lo tanto yo estoy exigiendo un equipo que después a la larga no va a cumplir con las funciones para los cuales había sido instalada, ¿no? Y ese es mantenimiento, ¿no?, de equipo. Tienen que cambiar el material filtrante de los filtros según las especificaciones del fabricante en promedio cada 2 años. En promedio, según cómo crean, cómo se maneje las piscinas es particular, como vuelvo a decirles, la validación es si creen que es menos por la afluencia de la gente, pues tendrá que ser un periodo menor a lo indicado, ¿no? Realizar la limpieza y desinfección de las canaletas de recolección ubicadas en la superficie perimetral, ¿no? Claro, ese es prácticamente ya la última barrera antes de ingresar a la piscina, ¿no? Después de los lavapiés tenemos las canaletas de recolección que están bordeando el entorno de las piscinas y que deben mantenerse siempre limpias, siempre de una manera que pueda permitir la limpieza constante de las personas. De ahí tenemos implementar infraestructuras que limiten el acceso de las
palomas al interior de las instalaciones donde se ubican las piscinas a fin de evitar la presencia de excremento en la superficie, en el piso perimetral de la piscina. Bueno, obviamente estamos ya hablando de la tropicalización del clima, ¿no? De la tropicalización que se está dando a veces, muchas veces, y eso contribuye a que haya mayor población de las palomas. Si a eso incrementamos la mala costumbre que hemos desarrollado de alimentar a animales que son básicamente de vida urbana, pero también de vida silvestre, estamos aún incrementando su población. Si a eso incrementamos ciudades de la costa centro y sur peruana que tienen un alto grado de humedad, incrementamos a que sus plumas, heces, aún todavía contaminen más estos entornos y en general el entorno de las ciudades. Si esto aumentamos el boom que se ve al menos en la ciudad, en Lima, Callao, de los famosos condominios o edificios, y que muchos de ellos no necesariamente han previsto la manera del mantenimiento de estos edificios, donde generalmente a veces se depositan en las zonas de sanitario, de zonas de servicios higiénicos, y que crean esos problemas y crean ese problema de ventilación. Estamos aumentando aún más, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente casualmente, hay algunos municipios que han reglamentado con respecto a lo que es a la alimentación de palomas, pero no es un control tan fácil porque primero los municipios tienen que tener la voluntad realmente de poder controlar, pero también trabajar con la comunidad. Acuérdense que los municipios tienen la área de participación vecinal con la cual ellos pueden sensibilizar bastante. El problema eran con nuevos vecinos que llevaban a estos edificios que han sido construidos en algunas zonas de Lima, son de 12, 13 pisos, y las palomas prácticamente se posaban en los contornos de las, digamos, azoteas, porque no hay azotea propiamente dicho, sino ya son los últimos pisos y donde están los tanques de agua. Y casualmente en las zonas de más difícil acceso, que llegaban directamente, colindaban con los espacios por donde era la zona de ventilación de baños. Imagínense ese problema que se están teniendo con las palomas, y que ya se están viendo en las piscinas, ¿no? O sea, en diferentes ambientes donde nos desnaturalizamos. Estamos viendo en las playas que queremos desnaturalizamos la función de los espacios recreativos, y a veces con dar la comida a las palomas, que primero no tenemos no hay un control sobre las poblaciones de este tipo de aves, y incrementa más el problema de enfermedades por vías respiratorias y alérgicas, ¿no? Entonces, y en este caso, al no haber una data sobre zoonosis directa, generalmente, entiéndase, cuando un microorganismo no, al quien pudieran contaminar no es el vehículo, digamos, no es el vector adecuado, constante en el cual va a contaminar, muchas veces las infecciones, las enfermedades son mucho más agresivas. Entonces, tenemos que en este caso incidir en eso. Fueron las observaciones que se le han dado a las piscinas, casualmente a raíz de los problemas de las amibiasis, y que ya les están incluyendo en eso, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso, en cambiar hábitos. Acá tenemos, bueno, a un lado los hongos, en este caso son, digamos, una especie de pie de atleta, problemas dermatológicos a nivel de piel, ¿no? De dermatofitos. Y en el otro lado tenemos lo que le estaba explicando, las amebas, ¿no? Ya sea acantameba, negleria. Disculpen, que tenemos. Estas amebas tienen generalmente dos maneras, como está en la naturaleza. Una en la manera de quiste y una manera de
de vida que le llaman vegetal, vegetativa y inflagelar. Esta vida no flagelada pero no enquistada es la que ingresa por las vías respiratorias y cuando el agua definitivamente no está adecuadamente tratada y ingresa la conexión, como ven en la foto, está prácticamente el acceso al sistema nervioso y al cerebro, es la proximidad es bastante reducida y contribuye a lo que tengamos las meningitis, ¿no? Otras enfermedades que podemos ver acá son la presencia de microorganismos y sedimentos por encima de lo normado, va a permitir el desarrollo de dermatitis y otitis, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, la idea es eso, ¿no? Dar las herramientas para que se pueda mantener la higiene de los estanques y evitar generar problemas adicionales, ¿no? La disminución de la cantidad de cloro, casualmente es eso, ¿no? De las piscinas, y los sedimentos puede ocasionar infecciones por pseudomonas y legionela. Bueno, en este caso son dos bacterias que se ven. En este caso, si bien están más acuérdense que estamos hablando de piscinas en el cual tenemos el cloro que nos está controlando, pero debemos entender que cuando se baja la cantidad de cloro, lo que podemos tener son infecciones oportunistas, que se llaman, en este caso la pseudomonas, que es más usual, que más problemas que hay que tener consideración, por ejemplo, en la fabricación de aguas, en las plantas, acá en este caso también hay que tener en cuenta, porque al estar bajando los valores de cloro, también esto va a contribuir a que este tipo de organismo pueda ingresar fácilmente, ¿no? La pseudomonas más está relacionado generalmente relacionado con el embotellamiento de bebidas y obviamente en lugares donde son propicios para su desarrollo y que aparentemente no pudieran tener problemas, como son los centros hospitalarios, ¿no? Que las famosas UCIs, donde donde debe seguramente llevarse programas de mantenimiento y higiene, porque ya que en estos programas, al ser lugares donde hay atención de salud y hay tratamientos con diferentes tipos de fármacos, lo que va a contribuir es a crear resistencia, ¿no? Las pseudomonas tienden a crear un tipo de piosina, un tipo de toxinas, entonces eso va a contribuir a que se haga más resistente. En el caso de las piscinas, el manejo pasa por el mantenimiento de la calidad de agua y la concentración. La legionela está más relacionado también con este tipo de aguas, cuando definitivamente la cantidad de cloro tiende a ser menor. Acuérdense de los famosos jacuzzis. O también cuando se incrementa la temperatura por encima de los 24 grados, este tipo de bacteria tiende a propagarse básicamente. Entonces 25, 26, entonces si no estamos dando buen mantenimiento al tipo de instalaciones, definitivamente vamos a sumar adicionalmente nuevos problemas. Entonces la idea es esa, ¿no? Evitar sumar más problemas siguiendo lo indicado en los reglamentos y en el mantenimiento adecuado en piscinas y también en playas, ¿no? Orígenes hídricos de los metales pesados, orígenes de los metales pesados en los recursos hídricos. Bueno, como ya hemos visto, ¿no? Los aspectos que pueden contribuir, ¿no? Aguas residuales, agricultura, vertimientos mineros, pasivos ambientales y residuos industriales. ¿Por qué se incluye acá? Porque a veces hay básicamente en lo que son los ríos,
por ejemplo, la zona de Madre de Dios, al final todas las cuencas, como se dice en las cabeceras de cuencas que han sido afectados, los zonas intermedias donde ha habido actividad, se va a ver reflejado con la cantidad de metales pesados que pudiera haber en los caudales más bajos, ¿no? En las riberas más bajas de los ríos. Tenemos también a la vigilancia, bueno, estábamos viendo la vigilancia sanitaria de piscinas. ¿Dónde está incluido eso? Está en el reglamento de piscinas, como lo volvemos a mencionar, que es el Decreto Supremo 007-2003 de DIGESA, ¿no? En los artículos 50 y 51 se realiza esta actividad, se define qué entendemos por eso, ¿no? Dice, es una actividad realizada por el personal de DIGESA, DISA o DIRESA para verificar el cumplimiento del reglamento. Verificar la calidad del agua de piscinas y previendo que sean fuente de difusión y agentes de enfermedades contagiosas o transmisibles. La calidad del agua en el estanque utilizada para el baño debe ser concordante con los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos establecidos por el reglamento. Actividades realizadas, bueno, acá lo que nos indica está delegando funciones, ¿no? Las competencias hacia dónde van, ¿no? Acá se delegan entre las DISAS, DIRESAS y las GERESAS, que son las gerencias regionales de salud, o lo que hagan de veces en el ámbito correspondiente para verificar el cumplimiento del reglamento sanitario de piscinas. A ver, ya, entonces en conclusión tenemos cuáles las normas con las que nos manejamos, que hemos mencionado, las que son recalcables, el reglamento sanitario de piscinas, que lo estamos mencionando en un momento, la directiva sanitaria 033 MINSA DIGESA versión 02, que determina el índice de calificación sanitaria de las piscinas públicas y privadas de uso colectivo, también es complementario al reglamento sanitario de piscinas. Y tenemos una directiva sanitaria 038 MINSA DIGESA versión 02 sobre el procedimiento para la valoración de la calidad sanitaria de las playas en el litoral peruano, que ya lo vimos en su oportunidad, cuáles eran esos los criterios con los cuales se calificaba una playa saludable, ¿no? Seguimos, nos informan sobre, acá nos menciona las las competencias a las que cada una de las entidades a las cuales tienen que supervisar y fiscalizar, ¿no? Acá tenemos la DIGESA, que es la Autoridad Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, las direcciones de salud, las DISAS, DIRESA y las GERESAS, ¿no? Regula los criterios, en el caso de DIGESA, obviamente es un ente normativo y aspectos relacionados con la vigilancia. Mientras que las otras ven lo que es aprobación de proyectos, registro de piscinas, vigilan las condiciones sanitarias de la piscina, sancionan e implementan medidas de seguridad. No por ello las municipalidades también cuentan, ¿no?, con, bueno, su participación, aparte de ya hemos visto el artículo 80 de la ley de municipalidades, también ellos reglamentan todos los aspectos relacionados a las licencias de construcción y funcionamiento, supervisan el cumplimiento de normas técnicas de funcionamiento y promueven campañas de educación sanitaria, ¿no? Lo que decimos que es la sensibilización, ¿no? La sensibilización que estaba viendo. Y bueno, y formalizan también sanciones dentro de su competencia. Bien, acá tenemos la calidad microbiológica. El agua de estanque de una piscina estará sujeta a los siguientes parámetros microbiológicos. Coliformes, en el caso de piscinas, coliformes termotolerantes, ausencia. El cloro residual, como ya venimos mencionando,
entre 0,4 y 1,2 miligramos por litro. La turbidez, que ya lo habíamos mencionado también, menor o igual a 5 unidades nefelométricas de turbiedad. Acá, a partir, si se dan cuenta, tenemos un cambio de letra entre estreptococos, parásitos, algas. No, no en el caso en la norma directiva sanitaria ya no los incluye para calificarlos en los programas de piscina saludable, no los incluye, pero de todas maneras son de referente porque eso nos van a ayudar a nosotros a continuar con nuestro programa de mantenimiento y vigilancia sanitaria de las piscinas, ¿no? Más allá de que ¿cómo se llama? El cuerpo haya problemas de... Tenemos, por ejemplo, los estreptococos fecales, Staphylococcus, Escherichia, Pseudomonas, que podemos usarlos también como indicadores para mejorar nuestro monitoreo o nuestra vigilancia sanitaria en piscina. Parásito y protozoos, casualmente para evitar estas sorpresas como como la que les menciono con respecto a la meningoencefalitis amebiana o algunos parásitos, ¿no? Es bastante desagradable en una piscina o al contorno de ella encontrar gusanitos tipo nematodos, tipo ascaris, que nos están indicando que algo está fallando en la higiene y por otro lado en los usuarios, ¿no? Es por eso que las medidas complementarias, las instalaciones complementarias juegan un rol muy importante en ese sentido. Algas, larvas u organismos vivos, ausencia. Bueno, en este caso, más que todo, lo que queremos es evitar que se formen cloraminas y las cianobacterias o las algas verde azuladas tienden a estar a veces cuando hay un mal manejo a presentarse en las piscinas y crean un problema también en el momento de darle un mantenimiento adecuado. Entonces, siempre la prevención va por delante. Entonces, tenemos que se trabaja mucho en la limpieza, hacen con alguicidas, hacen la limpieza del todo el contorno de los estanques. Entonces hay que considerar si es que hubiera algún indicio de eso, también realizar tomas de muestras, pero en lo posible también considerar las medidas que nos vayan a ayudar a minimizar la presencia de este tipo de organismos. Calidad físico-química. Bueno, estábamos hablando de parámetros como el pH, que tiende a ser neutro entre 6,5 y 8,5. Las características organolépticas como el color y el olor ligeros y característicos de los tratamientos empleados o de su prudencia natural, ¿no? Es las propiedades características del agua de piscina que deben siempre contar, ¿no? Otras sustancias a considerar son los nitritos, los nitratos, la transparencia del agua, bueno, que en cierta manera también está relacionado con la unidad de nefelometría. El agua filtrada en la parte más profunda de la piscina mantendrá un grado de transparencia que permita distinguir un disco negro de 15 centímetros de diámetro con facilidad. Bueno, nos están hablando de la transparencia del agua, ¿no? Es una de las metodologías cómo se puede evaluar y valorar la transparencia de las aguas. El marco normativo, como ya hemos visto, menciona la Constitución Política, a la Constitución en su artículo 2. Tenemos la Ley General de Recursos Hídricos, la modificatoria de la Ley de Recursos Hídricos, que es la 3640, que menciona sobre sobre las cabeceras de cuenca, que hay que tener en consideración que ya lo hemos mencionado anteriormente. Nos menciona
La normativa qué tipo, cuáles son las aguas que abarcan, básicamente. También tenemos acá, continuamos todos los aspectos que incluyen esta norma, que ya lo hemos visto también. Las normas comparativas que son complementarias como los estándares de agua, las categorizaciones. Estamos acá también tanto para consumo como recreacional la categoría 1, su categoría B que son aguas superficiales destinadas para recreación y otras categorías y subcategorías. Categoría 3, riegos y vegetales y bebidas, con sus respectivas categorías, subcategorías. Categoría 4, tenemos calidad de muestra en piscina. Listo. Acá vemos, tenemos que también, justo cuando hablábamos ya de muestreo, ¿no? Es muy similar a lo que ya hemos visto. Siempre llevar los implementos adecuados para hacer la evaluación del caso, y si amerita las muestras a tomar, pues hay que tomar las muestras, ¿no? En el caso, bueno, de piscinas, ya hemos visto los responsables. ¿Qué vamos a encontrar en una inspección? Generalmente, ¿qué es lo que se debe buscar en una inspección? En la zona de instalaciones que tenemos que ver y evaluar cómo es el funcionamiento y mantenimiento del sistema de recirculación, el sistema de desinfección, las condiciones sanitarias como son servicios de local, condiciones de seguridad, fecha de la última limpieza y desinfección, ¿no? Acá entramos a lo que es un manejo de registros, que eso nos va a permitir también comenzar a desarrollar un sistema de gestión para nuestro establecimiento, y que todo registro deba estar a la mano cuando se solicite en caso de inspección una evaluación, ¿no? Competencia y documentación. ¿Qué pide el reglamento de piscinas? Que figure un técnico responsable, un personal técnico capacitado para la operación, el cuidado y la vigilancia de la piscina y sus servicios. Claro, ahí estamos viendo hasta qué punto también el mantenimiento es permanente de esas instalaciones. Eso nos permite asegurar que se está llevando correctamente el mantenimiento de esos establecimientos. A su vez debe contar con una documentación como son el libro de registro, tener la atención de primeros auxilios y de paso verificar cuál es el botiquín de primeros auxilios, si es que con el que cuenten, o si es que hay algún médico que esté ahí, que tengan in situ. Bueno, el personal socorrista, que contar toda piscina, elementos de apoyo y rescate, protección de la piscina, almacén de productos químicos, mantenimiento del estanque y normas de uso. Entonces lo que estamos viendo en las piscinas, que es competencia y documentación. Registros y aprobación sanitaria. Equipos e instalaciones. Limpieza del local sin presencia de criaderos de insectos, ¿no? Es ya, como ya se les había mencionado, ahora se está manejando el criterio de control vectorial en las piscinas cuando se hacen las calificaciones, ¿no? La calidad del agua, el cloro residual, la turbiedad y los coliformes termotolerantes.
Acá tenemos, por ejemplo, la zona de cuartos de máquinas, bueno, que sean lo suficientemente espaciosos, el manejo, el mantenimiento de toda la maquinaria, la limpieza, porque a veces, muchas veces sirven como depósitos que se vuelven realmente depósitos de inservibles y eso no contribuye. Por un lado, en la parte superior, porque generalmente, bueno, en el caso que este cuarto de máquinas puede estar a nivel del mismo, generalmente está en la parte inferior, generalmente. Se está controlando en la parte externa todo lo que es control vectorial, pero acá tenemos, si no hay el mantenimiento, la higiene, sencillamente tenemos otro foco que contribuye a que haya, por ejemplo, plagas, insectos, roedores. Acuérdese que es una zona altamente húmeda, de todas maneras que se da el baldeo, todo eso. Entonces, sencillamente no estaríamos trabajando de una manera correcta. Tenemos los baños que facilitamos, los servicios higiénicos, pueden ser en duchas o pueden ser también pueden ser inodoros, que en esa foto. La idea es que se ajusten a la cantidad, al número que corresponde de acuerdo al reglamento sanitario y que esté en funcionamiento y el mantenimiento sea el adecuado. Acá hablábamos de los kioscos, por eso decíamos que a veces tanto puede ser en una piscina o en el otro lado, en la playa. Eh, Definitivamente podríamos limitar a lo que sea necesario, como se les dijo anteriormente, incentivar espacios públicos en que las personas que lleven a lo mejor algunos alimentos fríos puedan también ahí consumir. Y si van a ver este tipo de kioscos o módulos de comida, pues que reúnen las condiciones del caso y que no compitan con el espacio natural de las playas. O sea, en el caso de las playas, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido de quitar espacio a las áreas recreativas solo por alguno de estos tipos de actividades que se pueden controlar de una manera mucho mejor adecuada. Como le dijimos, los hábitos, ¿no? ¿Ve? Entonces acá vemos la limpieza, el cuidado que debemos tener, ¿no? Eso es cierto. Lamentablemente, eh, esta cultura ha servido para que en un país que tenemos todavía bastantes carencias como en desigualdad, en maneras culturales, somos un país multicultural, eso tenemos que remarcarlo bastante, no querramos imponer, ojo que hay criterios generales, pero hay que saber llegar a cada una de estas culturas. Y una de esas que nos puede uniformizar en algo es la educación, la sensibilización. Entonces, eso permite que haya también maneras que están bastante arraigadas en nuestras sociedades de discriminación. Entonces, eso ha contribuido en cierta manera a que justificar la discriminación por este tipo de comportamientos. Son acá los municipios los que tienen que también participar, si tienen el apoyo de las autoridades regionales, de las fuerzas del orden en manejar esta situación, tienen que hacerlo, ¿no? Porque único que generan, aparte de realmente, como vuelvo a decirle, estas playas son tan hermosas como las que pudieran haber en la zona del sur del Mediterráneo, en la zona de Noráfrica, pero realmente, a pesar que culturalmente tenemos factores culturales bastante similares, pero realmente este descuido que nosotros tenemos
hacia la naturaleza es un poco bastante preocupante, ¿no? No deberíamos estar en estas situaciones después de haber vivido el problema del cólera. Acuérdense que cuando se mencionó del cólera dijimos que había llegado en el puerto, estábamos hablando de playas, estábamos hablando del mar, del océano, y mire cómo hasta ahora. Y ahora con algunas conductas discriminatorias se justifica eso, pero no se resuelve en nada esto. Al otro lado tenemos nuestros hábitos de alimentación. Quizás estamos esperando que venga un nuevo cólera, o quizás, como ya hemos mencionado, del Helicobacter pylori, que solamente nos damos cuenta ya cuando tenemos problemas a nivel digestivo, a nivel ya sea del estómago, cuando ya estamos en un problema, en un proceso de neoplasia, o a nivel de los intestinos, cuando ya podemos hasta llegar a un problema que pueden derivar en problemas de metástasis generalizadas, ¿no? Cuando ya definitivamente el organismo estuvo constantemente agredido y ya se alteró el buen funcionamiento, ¿no? Entonces no esperemos que sucedan otras cosas y para recién nosotros reaccionar. Son labores conjuntos y los municipios tienen que apoyarse en sus gobiernos regionales, en sus autoridades, definitivamente tienen que hacer eso, ¿no? Porque ¿hasta cuándo es lástima, es una lástima que se estén perdiendo estos espacios y solamente por desidia de nosotros, de las autoridades que estamos haciendo? En inspección de playas ya les había mencionado que la directiva 038 MINSA DIGESA versión 02, que incluía los criterios de limpieza de playas, servicios higiénicos y calidad de agua. Otra vez llegamos a lo mismo, que municipios, gobiernos regionales tienen que trabajar en conjunto, y todas las autoridades de carácter pública, en sensibilizar y también en tomar las medidas correctivas del caso. Con respecto al muestreo, tenemos el muestreo en piscinas, un punto de muestreo referenciales. Eh, Ahí no sé, tenemos generalmente se indica que estos deben estar en un estanque a 30 centímetros de nivel normal del agua o al ingreso de los desnatadores. Tenemos los estándares nacionales de calidad ambiental. Se les vuelve a poner estas láminas para tener como referencia qué tipo de agua es la que se debe emplear, ¿no? Para este tipo de tratamientos, ya sea para uso poblacional y o recreacional, ¿no? Porque generalmente cuando llenamos cuando se llena una piscina, estamos hablando de definitivamente de agua potable en cierta manera, que nos va a facilitar también el tratamiento, ¿no? De nuestra piscina en general, ¿no? El muestreo, bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, esto ya es una revisión de esto. Es un proceso definido por medio del cual se toma una parte de sustancia y materia y producto afín para caracterizar la muestra representativa del cuerpo de agua en base a parámetros físico-químicos y biológicos. Tenemos el procedimiento de muestreo, que ya lo hemos visto. ¿Quién debe tomar el muestreo? Personal entrenado, capacitado, conocer las estaciones de muestreo. Eso nosotros en nuestro plan de monitoreo, o nuestro programa de monitoreo, o nuestro plan de muestreo, tenemos que también definir, ¿no? Garantizar la calidad de la muestra siguiendo los pasos establecidos de los procedimientos normativos y el cumplimiento de la legislación correspondiente. Los materiales, como ya hemos visto anteriormente, que ya se les mencionó, para hacer la inspección, el muestreo. Volvemos a incluir el programa de monitoreos, que básicamente es lo que vemos, que ya hemos visto,
por qué elaborar un programa de monitoreo, cuál es la finalidad, qué buscamos con eso. Todo eso tiene que estar documentado en procedimientos y a su vez en una política, ¿no? Hacer una política ya sea esta su institución pública, privada, poner cuáles los alcances, cuáles son los compromisos en los cuales nosotros nos vamos a comprometer a que estos establecimientos sean saludables. Redactarlo por escrito y eso que esté establecido, que esté al alcance de las cuando se sea necesario, y en cada reuniones, por ejemplo, si es son reuniones, si es una empresa, si es una promotora particular, pues hasta qué punto hemos cumplido, ¿no? Ver los alcances, evaluarnos constantemente si estamos llegando a eso o no el problema, o solamente esperamos cuando hayan de problemas sanitarios, o cuando la autoridad se ocurra hacer un operativo de piscinas o de playas, recién vamos a tomar en cuenta estas observaciones. O sea, lo que tenemos es que trabajar en gestión, es definitivamente utilizar las herramientas para poder hablar de una gestión, ¿no? Y eso tiene que estar siempre actualizado constantemente. Igual que como ya les mencioné el programa de monitoreo que se incluye ahí, ¿no? Bueno, son indicaciones que ya se les mencionó, una clara declaración de propósito y objetivos, o sea, lo que están viendo es una política y los objetivos, cuáles son la intención de uso de información, la descripción del área, estudiar o evaluar, descripción de los puntos de muestreo, listado de variables de calidad del agua evaluada, frecuencia y tiempo, que ya habíamos visto que eso se va a definir de acuerdo a cómo ustedes tengan la disponibilidad, los tiempos, eso se valida en campo, ¿no? Cada, cada lugar es específico, pero se maneja bajo un patrón general, estimado de recursos requeridos para implementar el diseño, plan de control y aseguramiento de la calidad. Esto ya hemos visto, coloración del agua, disuelta, naturaleza del... Esto ya lo hemos visto. Bueno, volvemos a ver prácticamente lo mismo. La turbidez. Turbidez generalmente vamos a aplicar en la piscina, como volvemos a recalcar, es por evitar la presencia de materia orgánica sedimentable y que puedan formar cloraminas o que puedan competir con el poder desinfectante del cloro, ¿no? Definitivamente es muy importante este indicador. Esto ya lo hemos visto. La turbidez tiene un importante, acá lo pasamos un poco rápido, dice la turbidez tiene en la parte de agua, lo pasamos un poco más rápido, podemos acá tomar un poco más de tiempo. La turbidez tiene una gran importancia sanitaria, ya que refleja una aproximación del contenido de materia coloides, minerales u orgánicas, por lo que se puede ser indicio de contaminación. Bueno, está definiendo lo que nos indica una turbidez, ¿no? O sea, básicamente eso tenemos que manejar. La causa de la turbidez del agua para consumo puede deberse a un tratamiento insuficiente en la planta de potabilización, o al que el sedimento se ha vuelto a quedar en suspensión en el sistema de distribución, así como la existencia de conexiones cruzadas en el mismo, elevado nivel turbidez. Es por eso que, si se acuerdan, inicialmente comentamos que las piscinas deben contar con los almacenes adecuados que garanticen el suministro de agua permanente. Es eso, ¿no? Aparte, no solamente para la piscina, sino para las instalaciones complementarias, ¿no? Que tenemos lavapiés, tenemos servicios higiénicos, vestuario, y que de manera indirecta también estaríamos los espacios en los cuales se facilita, son servicios de alimentación como cafetín o kioscos, ¿no? En muchos casos no se logra destruir los patógenos y las bacterias fecales aglomerados o absorbidos.
Bueno, elevados, claro, lo menciona con respecto al párrafo, el párrafo que viene, dice los elevados niveles de turbidez pueden proteger a microorganismos. Claro, eso enmascara y no facilita el ingreso. Como hemos hablado, el cloro necesariamente tiene que trabajar sobre aguas claras. Eso no va a permitir una turbidez que el efecto del cloro pueda ser el adecuado. Incluso el cloro introducido como parte de tratamientos puede formar triolometanos y cloraminas. Justo estábamos hablando ya de las famosas cloraminas y los triolometanos. Los hallazgos de radiactividad de agua también se vinculan a los sólidos en suspensión y en materias disueltas, pudiendo ocurrir también en el plancton concentré radioisótopos. Bueno, esto estaríamos viendo se aplicaría más que todo en las cabeceras de playa de los ríos, ¿no? En las riberas, estos ríos que aguas arriba pueden haber tenido actividades en las cuales estuvieran implicado radiaciones, ¿no? Como ya hemos mencionado con algunas actividades en las cuales se emplea la napa freática, ¿no? Más que actividades minero-metalúrgicas. Medición de cloro residual, lo mencionamos ya también. La medición, ya sabemos que el parámetro, mientras que en agua para consumo humano el mínimo es 5, es mínimo y puede ser, bueno, hasta que llegue a la distribución final. En el caso de las piscinas tenemos un rango entre 0,4 y 1,2 miligramos por litro, sobre el cual nos mantiene el agua en buen estado desinfectante. Y hay que considerar también que con el tiempo y la evaporación del cloro va perdiendo su efectividad, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta para hacer un buen manejo de lo que es el agua de las piscinas, ¿no? El POREC bactericida de las soluciones químicas contribuyen al cloro, entre ellos bueno, esto ya lo habíamos mencionado, el hipoclorito de sodio. Acá hay quería comentarles, era bueno, algo histórico que Robert Koch fue que bajo condiciones controladas en laboratorio de cultivos puros en bacterias podían ser destruidos por hipoclorito de sodio. El grueso de las investigaciones sobre desinfección de cloro realizadas desde los años 40 a los 70 con énfasis de bacterias proporcionó observaciones sobre sobre la manera que el cloro mata al órgano. El cloro, con sus pros y contras, sigue siendo la sustancia eficaz tanto para desinfección para agua de consumo humano como para aguas recreativas donde se aplique, ¿no? Entonces, en ese sentido, solamente hay que saber evitar, como lo hemos mencionado, voy a retroceder, evitar la formación de estos componentes en los cuales están involucrados sustancias materia en suspensión que pueden ser materia orgánica que van a desarrollar este tipo de componentes que tienden a ser tóxicos como los trialometanos y las cloraminas. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. La función sobre las paredes y las células bacterianas que alteran la permeabilidad de la célula y eso va a permitir que haya un efecto bactericida del cloro sobre estos gérmenes. También hemos visto la medición del pH. En este caso, siempre tener en cuenta los valores, ya que estamos trabajando con cloro, que no sean lo suficientemente ácidos también, ¿no?
o alcalinos, que eso va a definitivamente incurrir en problemas, ya que acá ya estamos hablando en contacto directo, bueno, contacto directo con la piel, y que hay personas que tienden a ser más sensibles al contacto con estos desinfectantes, pues tendrán que también dar, en todo caso, eh, dar las facilidades de información para que sus usuarios también tengan en cuenta, eh, tomar sus previsiones del caso y darle las facilidades. Es por eso, por ejemplo, por ejemplo, que estemos hablando de personas que tienen esta sensibilidad mucho más pronunciada. Tenemos que vamos a dar un pequeño descanso